Gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo, las redes sociales están a su disposición. Perspectivas 33 en Facebook y @Perspectivas 33 es nuestra cuenta en Twitter. Antes de ir a la pausa, dejaba planteada la pregunta: ¿en qué se basa don Genaro para hacer señalamientos de estafa agravada a proyectos como Cipago, por ejemplo? Mira, Samuel, yo tengo un dicho que decían allá por mi pueblo, que yo digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Yo antes de hacer esa denuncia a la fiscalía, yo hablé con un abogado, con uno de los abogados que nos asesoran y que nos representan a nosotros, con el licenciado Luis Mario Pérez Bennett. Le planteé el caso, en la cual pues él me dijo: no, mire, esto es una estafa. Incluso él fue al Centro Nacional de Registro e investigar realmente cómo estaba la situación. Desafortunadamente para ellos habían hecho pero muy malas cosas, o sea, constituyeron de una forma que dicen que capital fijo no sé cuánto, que capital variable tanto, o sea, cuando realmente lo que tienen registrado era otra cosa, al menos hasta en el momento en que se presentó la demanda. O sea, porque ningún abogado con la seriedad que le caracteriza al licenciado Pérez Bennett iba a prestarse a una maniobra de ese tipo. O sea, nosotros incluso, pues yo en este mismo canal denuncié no solo una vez que habían andado ofreciendo dinero, porque esta gente, por ejemplo, lo que va, hay algunos de ellos, y contigo lo hablábamos fuera de cámara, sobre el cobro oneroso que están haciendo a los actuales operadores, que le están queriendo cobrar el 10.5 más impuestos, cuando realmente un proyecto que no podría ir ahí arriba del 3%, porque eso es lo que le cobran, por ejemplo, Visa, Mastercard, American Express. Tú tienes una tarjeta de crédito y eso es lo que le cobran a un comercio. El 3%, a una gasolinera, por ejemplo, yo lo que tengo conocimiento, un máximo que cobran es un 3%, y al final ese 3% quien lo va a pagar es la población. Y tú has visto la reacción también de la población con este tema. Yo creo que la ambición sobre tomarse este sector les ha llevado a cometer el error de omitir muchas legalidades. En este país, Samuel, con mucho respeto, no pueden obligar por constitución ni por ley, o sea, porque no está en la ley, y a nadie pueden obligar a pagar con tarjeta de crédito cuando la moneda de curso legal en este país son los colones y el dólar. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la acción detrás del viceministro de Transporte de emitir una resolución razonada y no irse a la Asamblea Legislativa? Y yo creo que ellos ya no tienen que irse a la Asamblea Legislativa a reformar leyes. Ellos lo que tienen que reformar básicamente es la Constitución. O sea, porque ellos están violentando derechos constitucionales aquí en este país. Según nuestra Constitución, el artículo 23 de la Constitución dice que hay libertad de contratación. El transportar pasajeros, Samuel, es un acto entre privados. O sea, los dueños de los autobuses somos nosotros, no es el gobierno. El gobierno no puede imponernos, decir con qué debemos de cobrar a nosotros, mucho menos obligar a los usuarios cuando existe una moneda de curso legal. Entonces, habría que presentar de que cuáles son los intereses que tiene el señor viceministro, en este caso, para llegar al estado de la prepotencia, que lo que él criticaron durante la guerra, actuar peor que un guardia nacional, ya que a puros culatazos quieren que acerque la gente, mandándola a humo al puerto de la Libertad, a arrestar salvajemente a la gente por defender sus derechos, cuando la Constitución dice, en el 164, que ya te lo leí, que dice que no tienen por qué ser obedecidos cuando tú también violentando tus derechos constitucionales. Yo creo que eso es lo peligroso y ojo, pueblo salvadoreño, ese es el gobierno que nos quieren imponer ya al puro garrote, violentando las leyes, la Constitución, porque les guste o no al actual gobierno, también nosotros tenemos derechos constitucionales como cualquier salvadoreño. Y estas denuncias que ustedes en algún momento han hecho contra el accionar del Viceministerio de Transporte, ¿en algún momento ha puesto en riesgo las concesiones, los permisos de circulación, don Juan Pablo?
Bueno, aclararte un punto sobre eso. Fíjate de que lo que ocurre es que cuando uno empieza a levantar la voz, empieza a denunciar este tipo de situaciones, nosotros el 10 de enero de este año denunciamos no solo al viceministro de Transporte, sino también al ministro de Hacienda por la falta del pago de la compensación. Pero también esa misma situación de estar preguntando sobre la tarjeta prepago nos llevó a problemas con ellos. Fíjate de que después de los incidentes de enero y de diciembre, exactamente el 16 de enero, nosotros presentamos la primera solicitud para que se nos dieran todos los requisitos técnicos para el proyecto de la tarjeta. Ahí está recibido, creo que el señor viceministro no puede decir de que no llegamos el 16 de enero en primera ocasión. Empezamos a denunciar de que por qué la preferencia hacia Cipago, que por qué todo Cipago, Citran, que iba a ser por medio de Cipago. Entonces, a nosotros, pues, tanto a las gremiales como a nosotros, se nos pararon ahí las antenitas en el sentido de ver que por qué se estaba tratando de generar un monopolio. Entonces, ¿qué hicimos? Seguir bombardeando, pidiendo información. El mismo 16 de enero, nosotros le presentamos una correspondencia a Cipago también, pidiéndole de todo corazón ahí honestidad y que nos explicaran cuáles iban a ser los beneficios tanto para los empresarios como para los usuarios. Yo te digo, hasta este día yo sigo esperando una respuesta a esto. ¿A qué cree que se debe esa negativa? Entonces, ¿a qué vamos? Ellos de una manera oscura están haciendo, en pocas palabras, un monopolio. Y lo peor es de que una institución del Estado, como es el Viceministerio de Transporte, un ministro de Obras Públicas, sale defendiendo a estas 8 personas. Y yo te digo, recalcando un poco lo que decía Genaro, yo aquí tengo la modificatoria a la escritura. Y fíjate de que en uno de sus folios, donde habla meramente del capital social, dice la cláusula 5ª, capital social. La sociedad gira con un capital social fijo y mínimo de $2,000 de los Estados Unidos. Este documento lo emitió el CNR. Ellos nos lo dieron. Entonces, ¿a qué vamos? Si tú tienes una sociedad de capital fijo, no puedes o no tienes derecho a poder vender acciones. Entonces, ahí la dinámica de eso. Pero, aparte a ello, fíjate de que viene el ministro y dice de que ellos no necesitan modificar la ley para poder implementar el Citran, para poder implementar el sistema de prepago. Pero yo aquí tengo una nota firmada por el señor Gerson Martínez, la pueden observar ahí, y el señor Gerson Martínez le dice a los señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa que él necesita reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Para qué? Para poder darle vida al Citran en su artículo 27. Entonces, ¿a qué vamos? Ahí pueden ver la firma del señor Gerson, vamos a ver. Ahí está. El sello también del ministro. Esto viene desde abril. Entonces, no se extraña que él, por un lado, públicamente salga diciendo de que ellos no necesitan modificar las leyes, que todo está en un reglamento, y yo quiero aclararle al pueblo salvadoreño. Después de la Constitución de la República, vienen las leyes especiales. En materia de transporte, es la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la que le da vida a cualquier situación en materia de transporte. Y luego de eso viene el reglamento donde desarrolla cómo se van a establecer las políticas de Estado. Ahora, ¿a qué vamos? Jamás un reglamento va a estar por encima de la ley. Entonces, ¿qué pretendían algunas comunidades al momento de haber presentado una pieza de correspondencia y de esa manera corregirle la plana a los funcionarios? En primer lugar, darle vida al sistema de recaudo, porque no aparece por ningún lado. Y ellos se van al artículo 55 del reglamento de transporte, pero yo te digo, mientras no aparezca en la ley, lo del reglamento no tiene sentido, no tiene valor. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros veíamos con mucha preocupación esa situación porque lo que queríamos era ver la postura del presidente. Y yo te digo, aquí tenemos el veto del presidente. Esto tiene fecha 26 de noviembre de 2013. Y viene el presidente y dice de que esto es inconveniente. Viendo la reacción del pueblo, y el pueblo es sabio. El pueblo sin saber quizás de pe a pa la Constitución, reacciona a un acto inminente de violación de la Constitución. ¿Qué hace el Estado?
¿Qué hace el gobierno? Lo reprime por medio de la policía. Pero lo más curioso es que al revisar el veto presidencial, él dice de que esto es inconveniente para la modernización del transporte. Pero yo le quiero decir al señor presidente de la República que él, cuando lo juramentaron para presidente, según la Constitución de la República, él jura que va a cumplir y a respetar la Constitución de la República. Pero yo te digo, él, por medio de este veto, en donde prefirió darle el respaldo del Poder Ejecutivo a 8 empresarios y a una empresa extranjera llamada Subes, ha violentado no solo el artículo 7, el artículo 23, el 18, el 101, el 106, el 110, el 120, el mismo 164 que nos leía Genaro y el 168 de la Constitución de la República. Y lo más terrible es de que en la misma Constitución de la República el primer deber u obligación del señor presidente es respetar la Constitución. Entonces, pero no lo dice Genaro, no lo dice Roberto, no lo digo yo. Sala de lo Constitucional. Esto se presentó hace un par de meses en relación a toda la problemática que tuvimos en enero y en diciembre. Fíjate de que él, en base a un reglamento, empezó a quitar más de 500 concesiones, previendo lo que tú me decías, que se han estado en riesgo las concesiones por denunciar. Se han perdido más de 500. Y lo más terrible es que en base a algunos artículos del reglamento de transporte, en donde la misma Sala de lo Constitucional ha admitido una demanda y nos está diciendo en pocas palabras de que eso es ilegal. Entonces, no se vale que a la fuerza estén implementando un proyecto que va en contra de la Constitución y por ende en contra de la población de este país. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos.